buenas tardes y muchas gracias por la invitación, Francisco, para estar aquí, donde he tenido posibilidad de encontrar con viejos amigos como Manuel. Ahora, cuando estaba escuchando esta mesa redonda, me acordaba de un profesor que explicaba en clase, decía, entonces Dios creó al hombre y un niño levantó la mano y dijo, profesor, mi padre dice que nosotros venimos del mono. Y dijo el profesor, mira niño, yo en temas familiares no entro. Bien, pues aquí sí que vamos a tener que entrar en temas familiares, pero vamos a empezar por orden. En la vida hay unas pocas verdades absolutas. Yo me dedico fundamentalmente a investigar y de esa investigación pues hago acompañamiento a presidentes, directores generales de compañías multinacionales y de mucha empresa familiar. Y procuro trasladar las enseñanzas que he ido aprendiendo en los 50 países del mundo donde hasta este momento he trabajado. Hay algunas verdades para la empresa y algunas verdades para la vida, que se cumplen sí o sí. Por ejemplo, dicen que un hijo te cambia la vida. Eso no es verdad. Un hijo acaba con tu vida. Otra cosa es que empiece otra vida más apasionante, entretenida, insomne, cara, etc., ¿no? Pero la verdad es esa. Otra verdad que Francisco me ha escuchado es que hay dos tipos de parejas heterosexuales, ¿no? Aquellas en las que manda ella y las que funcionan mal. Y hay gente que se empeña en que las cosas vayan de otra manera, pero en la vida y en la empresa hay cosas que funcionan de una determinada manera. En el tema del gobierno hay una clave. Si uno quiere que un proyecto funcione, familiar o no, hay un número clave para que un proyecto funcione. Y ese número es un número impar, siempre inferior a 2. Si uno quiere que algo no funcione, nombra un comité, que eso es lo que hacen los políticos, ¿no? Bien, pero nosotros queremos que las cosas funcionen. Para que las cosas funcionen debe haber un líder. Y lo primero es entender qué es el liderazgo, qué es un líder. En la Roma imperial, la palabra poder se decía de 3 maneras. En primer lugar, se utilizaba la palabra imperium, que era el poder de los magistrados y específicamente de los cónsules, equivalentes al delegado del gobierno hoy en día. En el siglo I a.C., para que veamos que las cosas no han cambiado. Luego hablaremos, bueno, me voy a interrumpir a mí mismo. Esto lo aprendí yo de Jordi Pujol hace muchos años, antes de saber que Jordi Pujol era el padrino de la familia. Yo di varias conferencias con él. La primera de ellas en Sagaró, en el Hostal de la Gavina, que dio una conferencia impresionante, año 2003. El título de la conferencia era muy sencillo. Había 2 mesas, en una estaba Eduardo Punset y un profesor del IMD, y en la otra estaba Jordi Pujol y yo. La conferencia de Jordi Pujol fue la economía catalana y la economía mundial, sin intermediación ninguna, ¿no? Año 2003. Bien. Uno se encuentra patologías en todos sitios, incluso entre gente supuestamente inteligente, ¿no? Bien. Les decía que los romanos utilizaban 3 palabras. La primera es imperium. Imperium era el poder de los delegados del gobierno. En el siglo I a.C. Cuajó la siguiente expresión. Las cosas han cambiado poco. Decía, un político ha de robar lo suficiente, siglo I a.C., para cumplir 3 objetivos. El primero es poder vivir el resto de su vida de lo que robó. El segundo es devolver los créditos que solicitó para poder ser elegido delegado del gobierno, porque entonces, como ahora, pues había que comprar la mitad más 1 del Congreso. Y el tercer objetivo era pagar los mejores abogados para que no les quitaran lo robado, ¿no? No ha cambiado a siglo I a.C., ¿verdad? Bien. Tampoco han cambiado cosas en el tema de los millennials. En el siglo XVI, cuando Santa Teresa de Jesús decide hacer una spin-off
de la organización en la que trabaja, los carmelitas, ¿verdad? Ella hace una spin-off, está en el convento de la Encarnación, en Ávila, y entonces decide montar el convento de San José, la reforma del Carmelo. Pero su superior le dice, después de un tiempo, le dice, tienes que volver a la matriz. Y efectivamente vuelve otra vez a la Encarnación, y en el libro de su vida escribe: gobernar el convento de la Encarnación es muy difícil porque las millennials dicen que ellas no tienen por qué hacer lo mismo que hacen esas viejas que no han conocido el descubrimiento de América, que no saben las ventajas del descubrimiento de la imprenta, etcétera, etcétera. Las cosas han cambiado mucho menos de lo que pensamos. Lo que sucede es que hoy vivimos con gran emoción nuestro tiempo porque es nuestro tiempo, pero todo lo que hoy en día vivimos ha sido vivido. La historia no sirve para nada, pero quien no sabe historia no sabe nada. Por ejemplo, y vuelvo a interrumpirme a mí mismo, ¿no? El objetivo del jefe de cualquier partido comunista es tener chalet con piscina, ¿no? Y eso siempre ha sido así. Mao Zedong no se contentó con una. Mao Zedong tenía 50 chalés con piscina. Esperemos que este se satisfaga con una, ¿no? El señor Lenin muere en su dacha, en su chalet. De hecho, ahí tiene una conversación en enero del 24, después del tercer ictus, con Stalin. Lenin sobre gobierno tenía ideas muy claras, ¿no? Y hay una conversación en la que le dice Lenin a Stalin, le dice: camarada, ojalá te sigan a ti como me han seguido a mí. Y Stalin le dijo: no te preocupes, camarada, porque si no me siguen a mí, enseguida te seguirán a ti. Las cosas han sido siempre igual, siempre igual. Bien, pero no vamos a hablar del imperium. Las dos palabras clave del poder en la Roma imperial son potestas. Potestas es el poder que tiene cada uno de ustedes en función de lo que pone en su tarjeta profesional. Si en su tarjeta profesional pone que ustedes son el CEO, ustedes mandan, porque son el CEO y se acabó. Potestas es lo que nos hace directivos. ¿Y qué es un directivo? Un directivo es la persona que logra que quienes dependen de ella hagan lo que tienen que hacer. Eso es un directivo. Ya saben que a mí me gusta mucho recomendar libros. Yo considero que somos los amigos que tenemos y los libros que leemos. Les recomiendo las obras completas de Asterix y Obelix. Si quieren aprender sobre management y entender la situación actual de España, pues hay que leer las obras completas de Asterix y Obelix. Nadie ha explicado mejor el nacionalismo que Asterix y Obelix. Nadie explica mejor qué es la potestas que Asterix y Obelix. Hay un momento en el que Julio César quiere hacer esquí acuático y se lo encarga a un centurión. El centurión tiene potestas, es un directivo y contrata a dos nubios que con sus correspondientes látigos se suben a un trireme y golpean, la gente rema con pasión y Julio César hace esquí acuático. Eso es un directivo. Un directivo es el que logra que quienes dependen, la persona que logra que quienes dependen de ella hagan lo que tienen que hacer. Pero los romanos hablan también, y nosotros somos discípulos de Roma, de la autoritas. La autoritas es lo que hoy en día se define como liderazgo. La autoritas es la pleitesía que una persona genera en función de determinados comportamientos. La potestas se impone, el liderazgo se recibe. Nadie puede decir yo soy tu líder. No, no, tú serás mi jefe, tú serás mi jefa, pero yo digo quién es mi líder. Porque el liderazgo se recibe y lo reciben aquellas personas que cumplen determinadas condiciones que ahora esbozaré brevísimamente. De tal manera que en una organización hay 4 tipos de personas. Hay gente que tiene potestas y tiene autoritas. Es mi jefe y yo se lo reconozco. Potestas más autoritas. Hay gente que tiene potestas y no tiene autoritas. Es mi jefe, ojalá le dé la gripe A. Es diferente, ¿verdad? Yo recuerdo un programa de formación un poquito largo para los socios de una de las Big Four y uno de los socios me decía, yo tengo potestas.
Yo voy por el mundo y tengo socios, tengo gerentes, tengo asociados, tengo becarios. ¿Cómo sé si tengo autoritas? Le dije, mire, esto es muy sencillo. El día en que usted no está en su sede, entérese de si al hablar de usted lo hacen por el nombre o en referencia a sus ancestros. Es muy sencillo. Hay una tercera posibilidad, que es no tener potestas, pero sí tener autoritas. Sucede algo en la organización, oye, ¿qué dice fulanita? Si fulanita no es nada, no pertenece al comité, no es nada. Amigo, es la líder del equipo, esa es la persona que dirige la opinión, tiene liderazgo. Y luego hay gente que no tiene nada de nada. Bien, todos los aquí presentes, o casi todos, pues tienen potestas o están en proceso de tenerla. Y muchos de ustedes, o todos, tienen autoritas. Pero, primeras reflexiones sobre el liderazgo, esto hay que aplicarlo a la empresa familiar. La empresa familiar tiene sus complejidades. Y tiene las complejidades fruto de que muchas veces no entendemos que la realidad tiene lógicas diferentes. Y a veces queremos tomar decisiones con una lógica en un entorno donde hay otra lógica y entonces no entendemos nada. Recuerdo un vicepresidente del Madrid, José Ignacio Rivero, que me decía un día, él era huérfano de padre desde muy joven, luego se casó y tuvo solo niñas, ¿no? Estaba rodeado de mujeres, ¿no? Y entonces decía que de vez en cuando, y esto el profesor Tapies ha hecho referencia, había un rumor extraño en la casa, un rumor extraño, ¿no? Rumor que solo concluía cuando él iba donde estaban todas, su madre, su esposa, sus hijas, y decía, no sé de qué, pero la culpa la tengo yo. Bien, pues hay determinados modos de hacer, determinadas realidades que hay que asumir. La empresa tiene tres características que son diferentes y opuestas a la familia. Y tenemos que saber, cuando pretendemos liderar, con qué estamos jugando. Esto ustedes lo han dicho antes, yo voy a intentar conceptualizarlo un poco más. La lógica de la empresa es la lógica del estar. Uno está en una empresa y puede no estar en una empresa y rápidamente. Fuera. Que se lo digan al entrenador del Barcelona, ¿verdad? Ayer estaba, hoy no está, pues ya está, no pasa nada. Bueno, aparte de que negociará. En la empresa se está. En las familias se es. Nuestros padres son nuestros padres, nos gusten o no nos gusten. Nuestros hijos son nuestros hijos, nos gusten o no nos gusten. Y a veces tratamos de gestionar, de liderar nuestra empresa familiar con la lógica de la familia. Y esto no es posible. Tenemos que elegir entre las lógicas. Yo gestiono con lógica familiar o gestiono con lógica empresarial. Hace unos años, yo dirijo una cátedra de investigación en el IE, pero hace unos años yo dedicaba un día a la semana a una universidad privada. Siempre me ha gustado la formación. El único problema que tiene la formación, creo que el profesor Tapies estará de acuerdo conmigo, es que cada año te mandan los alumnos más jóvenes, ¿no? Pero salvo eso, la educación es fantástica, ¿no? Estaba yo un día en mi despacho, el día que iba a aquella universidad, y de repente entró una señora en el despacho y me dijo, estoy muy enfadada con usted. Yo procuro no enfadar a nadie, procuro, no siempre consigo, pero procuro no enfadar a nadie. Y le dije, bueno, ¿y qué le he hecho yo a usted? Y me dijo, usted me ha suspendido. Yo estoy a punto de decirle que no lleva 100 años dando clase, pero en fin, no quise agravar el problema y le dije, pues no la recuerdo yo, ha sido una promoción cercana, ¿no? Y siéntese y me explica, ¿no? Y entonces me dijo, mire, mi hijo es tonto y es alumno suyo y usted le ha suspendido y yo le preparo las asignaturas y quien le suspende a él me suspende a mí. Era funcionaria, tenía tiempo y
estuvo 2 horas y media explicándome esto una y otra vez, ¿no? Yo decidí no volver a suspender a aquel chico. Sé que hizo otras visitas claves y aquel chico acabó la carrera. Luego, ahora le acaban de nombrar vicepresidente. No. Era mucho más listo. Bien. La lógica es la lógica. Es tonto, pero es mi hijo. Es tonto a la calle. Son dos lógicas diferentes. Y tenemos que ver con qué lógica jugamos, la del estar o la del ser. Segunda diferencia. La lógica de la familia es la lógica de la gestión del fracaso. La lógica de la empresa es la lógica de la gestión del triunfo. Cuando uno prepara su currículum vitae, pone... ayer estaba yo con el presidente y dueño de una gran empresa familiar. Estamos empezando un proceso de acompañamiento y entonces hablamos de la verdad. Me había mandado su currículum. Dije, oye, el inglés... Bueno, eso es mentira, me dijo, ¿no? Bien. Porque es casi siempre inglés medio alto. O sea, ni idea, ¿no? Pero si uno pone inglés ni idea, dice, este señor... la familia sabe que no hablamos inglés, pero en la empresa tenemos que decir que hablamos inglés. Es la lógica del triunfo frente a la lógica del fracaso. Cuando uno pretende ser contratado, no dice las verdades, dice, en fin, la posverdad, ¿no? La mentira adornada, ¿no? Bien, la lógica de la empresa es la lógica, bueno, chico, pues ánimo, hace un curso de Vaughan, no sé, en fin, haz algo. La lógica de la empresa es la lógica del corazón. La lógica de la familia es la lógica del corazón, la lógica de la empresa es la lógica racional y son diferentes. La gran problemática para liderar empresa familiar es saber a qué estamos jugando, porque no puede suceder lo que aquel decía, ¿no? Es muy serios. Aquel que decía, yo he ganado al campeón mundial de ajedrez y al campeón mundial de natación, ¿no? Dice, oye, tú eres un crack, ¿cómo lo has hecho, no? Bueno, al de ajedrez en natación y al de natación en ajedrez, ¿no? No, esto no funciona así, ¿no? ¿A qué lógica estamos jugando? Porque esto es clave para evitar disgustos a posteriori. Antes, hablando con Manuel, le comentaba que iba a poner un ejemplo de una de las empresas familiares. Este es un caso real. Un día me llamaron y me dijeron que quería verme el dueño de una empresa familiar tecnológica y me dijo, sí, es que estamos haciendo un casting para ver quién es el que ayuda, el que me ayuda. Entonces llamó a un señor del IES, llamó a un señor de una consultora y me llamó a mí, con gran acierto me dijo. Y me dijo, mira, yo quiero saber primero si mi hijo da o no para sustituirme. Luego quiero constituir un comité de dirección. Luego quiero que esta empresa funcione independientemente de que yo esté o no esté. Fuimos dando pasos. El chico es un chico maravilloso, pero Dios ha repartido las luces de la manera que ha considerado adecuadas, ¿no? Y a este chico, pues no todas, ¿no? Y entonces llegamos a la conclusión de que no era la persona. Y es un chico extraordinario, simpatiquísimo, majísimo, pero Dios no lo había llamado por el camino del liderazgo ni de la dirección. Segundo paso, bueno, vamos a crear un comité de dirección para ver cómo se gobierna esto cuando tú no estés. Creamos el... Y el tercer paso fue, ¿y ahora qué hago? Pues la vendió. Buscamos una multinacional, la vendió la empresa, ha dejado a los niños colocados y fenomenal. Pues ya está, esta es una solución. Hablo de este señor por este motivo y por otro muy importante, y han hecho ustedes referencia a esa cuestión. Entre las muchas cosas que se pueden citar del siglo XX, desde Chandler a Schumpeter o a José Antonio Pérez, Pérez López, tanta gente que ha dicho cosas interesantes, yo creo que lo más interesante que se ha dicho en el siglo XX sobre management
lo dijo el Rey León. El Rey León, hay un momento en él, es una empresa familiar, y en un momento determinado llama a Simba y le da el consejo. Juan les ha estado preguntando los consejos de sus padres, sabios consejos, ¿verdad? El consejo a Simba me parece sencillamente excepcional, ¿no? Le dice, mira niño, lo más importante es que cada uno encuentre su lugar en el ciclo de la vida. Esto es lo importante, que cada uno de nosotros encontremos nuestro lugar en el ciclo de la vida. Para encontrar ese lugar en el ciclo de la vida, quiero dar dos pistas. Una, es de las pocas cosas que discrepo de lo que aquí se ha dicho, el cursus honorum, esto es muy importante, ¿no? Es decir, te tienen que partir la cara, en la vida te tienen que partir la cara, ¿no? Y te la van a partir mucho más fuera de la empresa familiar que dentro. Por eso yo recomiendo que fuera, durante una temporada, ¿no? Otras empresas familiares que asesoro desde hace años, pues empresa de gente con muchos posibles. Al niño, que ahora es el director general, lo mandaron a abrir cuentas corrientes en un banco, ¿no? Y se tiró 3 años llamando puerta a puerta para vender cuentas corrientes, ¿no? Ahora que es director general de esa compañía, sabe lo que es estar en las trincheras. Seguro que ustedes lo aprenden y maravillosamente, ¿no? Pero si te parten la cara fuera, mucho mejor. Por tanto, cursus honorum, mi recomendación. En esto, como en todo, hay excepciones, ¿no? Pero es bueno bregarse fuera. Segunda reflexión. La felicidad es ahora. El dueño de esa empresa que les hablaba antes, tecnológica, había ganado muchísimos millones. Y hemos comido durante 10 años todos los meses. Este señor, bueno, cuando uno come con un CEO, no siempre, pero casi siempre, acaba en una marisquería, ¿no? Esto es frecuente. He recorrido con él y con otros muchos las principales marisquerías de Madrid, donde son recibidos con gran alborozo. Pero eso es bueno porque se reparte renta. Yo no tengo nada en contra del sector del lujo, todo lo contrario, ¿no? Bien, en un momento determinado esta persona, el nombre Luis, me dijo, me quiero prejubilar. Yo ya voy a vender esto, me quiero prejubilar. En enero de 2018 habíamos fijado nuestra comida, fijamos comida de mes a mes, me llamó una semana antes y me dijo, oye, este mes te voy a fallar. La primera vez en 10 años que fallaba la comida, ¿no? Te llamo en unos días, ¿no? Al cabo de unos días, pues ya me llamó, oye, pues que creo que tengo algo. Les hago la historia breve, ¿no? Murió de cáncer de páncreas el 21 de julio de 2018. Yo llegaba de América, de unas conferencias. Según llegué, me fui al tanatorio. Estábamos cientos de personas acompañando a esta persona cuando ya nada nos podía dar a ninguno de los allí presentes, salvo a los hijos. En mis comidas con Luis muchas veces me dijo algo muy importante. Me decía, mira, cualquiera de mis empleados daría 1 litro de sangre por mí. Y añadía inmediatamente, porque yo he dado 2 litros de sangre por cada uno de ellos. El liderazgo es, sobre todo, entrega. El liderazgo es liderazgo de servicio. El liderazgo es ejemplo, el liderazgo es esfuerzo. La gran diferencia entre el líder y el manipulador, cuyas definiciones parecen semejantes pero no lo son. El líder es la persona que llega a un grupo humano, lo convierte en un equipo y lo traslada a un lugar mejor de aquel en el que estaba cuando él llegó. Un manipulador es aquel que llega a un grupo humano, lo mantiene como grupo, si era equipo lo transforma en grupo y lo traslada a un lugar peor de aquel en el que estaba cuando él llegó. Me decía un amigo mío cubano, algo que se contaba hace años en esa maravillosa isla. Estaban 2 amigos, le dice uno al otro, oye, esto
Yo estoy harto de tener que hacer fila para comprar leche, hacer fila para comprar pan. Yo le voy a ir a pegar un tiro a Castro. Y le dijo el otro día, ten cuidado, que esto es peligroso, ¿no? Yo voy para allá. Se encuentran al cabo de unos días y le dice, ¿fuiste? Y dice, sí, no sabes la fila que había. Bien, pues es muy diferente ser líder de ser manipulador. El líder tiene que inmolarse a sí mismo. El líder tiene que sacrificarse. El líder tiene que negar muchas veces intereses personales. Y de ese modo, con esa generosidad, es capaz de merecer pleitesía. Las puertas de la felicidad se abren hacia afuera. Y quien pretende abrirlas hacia adentro, lo único que logra es cerrarlas más fuertemente. Hace muy pocas semanas comía de nuevo en una marisquería con un viejo amigo, primero cliente y luego amigo. Llevamos como 15 años trabajando, me ha llevado a todos los comités de dirección por los que ha pasado y ahora se ha prejubilado. Y me decía el otro día, si yo hubiera tenido un poquito más de visión de futuro, no hubiera tratado a mi gente con la exigencia con la que lo hice. San Benito, antes citado en su Régula, y luego Tomás de Aquino en su tratado sobre el gobierno de los príncipes, y San Bernardo de Claraval en su De Considerazione, el libro que escribe para uno de sus discípulos, que es nombrado papa. Les cuento esta historia brevemente. Bernardo de Claraval es un tipo fenomenal, ¿no? Es el mayor coach que hubo en el siglo XII. En un momento determinado convence a 30 amigos, todos militares como él, para meterse en él. Va a ver a Roberto de Molesme, benedictino, y desde allí, todos monjes ya, empieza una spin-off que lleva el nombre del Cister. Él funda el convento de Claraval y desde allí hasta que muere, 40 años después, estamos en el 1113, muere en el 1153, funda 170 conventos. Entonces no había tecnología de ningún tipo, repartidos por toda Europa. Uno de sus discípulos es Bernardo de Pisa, es nombrado papa, Eugenio III. Y Eugenio III le dice, oye, tú que sabes tanto de gobierno, ¿por qué no me escribes algo para que yo aprenda a gobernar? Porque él ha pasado, Bernardo de Pisa, de monje a papa, no está mal, ¿no? Y por lo menos tenía preocupación por formarse, cosa que otros no tienen, ¿no? Bien, y entonces Eugenio recibe un libro de gobierno escrito por San Bernardo de Claraval, De Considerazione. Y en ese libro le dice muchísimas cosas, pero dos. Una, hay que gobernar más como una madre que como una maestra de escuela. Y otro de los consejos sabios que le da es, mira, para liderar hay que saberlo todo. Hay que disimular mucho y hay que reñir poco. Sabiduría pura del siglo XII para nuestros días. Muchas veces como líderes tendrán que darse por desenterados, porque si estuvieran enterados tendrían que tomar decisiones, tendrían que actuar. Muchas veces tendrán que darse por desenterados. Me dirijo ya hacia el final. El liderazgo es una carrera de fondo. El liderazgo, hace años propuse la metáfora de que es un idioma y como todo idioma hay que aprenderlo. Yo considero que tiene 250 palabras y comportamientos que hacen que una persona se convierta en líder. Y esas 250 palabras y comportamientos están divididas en 3 capítulos. El primer capítulo es técnico. Si uno quiere gobernar algo, tiene que saber de qué habla. Independientemente de que uno sea el jefe de auditoría, el jefe de logística, el jefe de lo que sea, tiene que saber de qué habla uno, porque si no, no podrá liderar. La gente le mostrará pleitesía si no queda más remedio, pero luego se lo tomará a chacota. Por tanto, queremos liderar, sepamos de qué hablamos en nuestro departamento, en nuestra área, en nuestra empresa. Y tenemos que saber el que más sepamos de eso. Segundo capítulo son las habilidades comportamentales y directivas, falsamente conocidas como soft skills,
De soft no tiene nada, porque aprender a motivar, a empatizar, a presentar, a coordinar, todo eso es muy difícil y hay que aprenderlo. Y el tercer gran capítulo que diferencia, ahora sí, al líder del manipulador es la ética. Voy a acabar con dos citas del mismo autor. Un profesor nacido en África, en la ciudad de Tagaste, al sur de Túnez. Este caballero fue primero profesor en Roma, como yo he vivido unos cuantos años en Roma, en Italia, y qué bien entendido las dos Italias, ¿verdad? De hecho, él tuvo que irse de Roma a Milán, porque en Roma no le pagaban las clases, ¿no? En Milán sí. Esto corría el siglo VI, ¿no? Bien, perdón, corría el siglo V. Él muere antes de la caída del Imperio Romano, principios del siglo V. Este señor hizo dos afirmaciones que son de rabiosa actualidad. La primera es la siguiente, lo digo en el original y luego traduzco por los matices si es preciso. Decía Agustín de Tagaste, remota itaque justitia, quid sunt regna, nisi magna la trocinia. Traduzco y verá en la actualidad. Si no hay justicia, si eliminamos la justicia, ¿en qué se convierte un país? Sino en una cueva de ladrones. Comienzos del siglo V. Y si sustituimos país por empresa, exactamente igual. Hay una conversación interesante entre Alejandro Magno y Diónides. Diónides era un pirata, un bucanero de andar por casa que con su barco iba saltando por el Mediterráneo y es tomado prisionero por Alejandro Magno. Y le dice Alejandro Magno, oye Diónides, ¿por qué eres un ladrón? ¿Por qué eres un facineroso? Y le dijo, ¿por qué me llamas eso? Si tú haces lo mismo pero con más barcos. Lo importante no es el tamaño, lo importante es la justicia. La justicia es esencial. La ética no es un complemento gracioso para el liderazgo. Si uno no es ético, entonces no es un líder, por mucho que lo intente vender. Bien, y termino ya con otro consejo, otra reflexión de este profesor africano. Utilizada, por cierto, por el chileno quizá más importante desde el punto de vista del management que ha existido, que se llamó Alberto Hurtado. Alberto Hurtado utilizaba mucho esta expresión de Agustín de Hipona. Decía, nos quejamos de los tiempos, nos quejamos de los tiempos. Y queremos que los tiempos cambien. Pues si queremos que los tiempos cambien, cambiemos nosotros, porque nosotros somos los tiempos. Muchas gracias.